Buenos días. Vamos a empezar. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, eres muy bueno con nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Queremos exponernos a tu palabra y deseamos ser afectados por ella, Señor. Te suplicamos que tu Espíritu Santo haga en nuestras vidas, que transforme nuestras vidas, que podamos ver, Señor, con claridad lo que tú quieres que nosotros veamos, que podamos atender, Señor, tu consejo esta tarde. Gracias por la vida de mis hermanos, los bendigo y como cada semana, Señor, ruego por gracia, tanto para mí, para exponer tu consejo, tu palabra, como para cada uno de mis hermanos, Señor, a recibirla. Por favor, Señor, que mi cuerpo, que mi humanidad no sea un impedimento y no sea una distracción, Señor, para lo que quieres hacer hoy. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues continuamos con la serie de Génesis. Hoy empezamos con el capítulo 17. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 8. ¿Sí? El título de esta tarde es Camina delante de mí, que es precisamente la instrucción que vamos a ver de parte de Dios para con Abraham. Por favor, acompáñeme allá a Génesis 17, versículo 1, y cuando esté ahí, me dice, por favor. ¿Okay? Bien. Dice, y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bien. Génesis 17 inicia después de 13 años de silencio entre Dios y Abraham, o por lo menos no hay un registro en la escritura que hable que dentro de estos 13 años haya habido una instrucción, ¿sí? O un llamado de parte del Señor a Abraham. Entre el nacimiento de Ismael, que vemos allá en Génesis 16, y este encuentro, repito, no hay un registro de una sola palabra divina. Cuando Dios llama a Abraham en Ur de los Caldeos y luego en Harán, ahí en el capítulo 12, Abraham tenía 75 años. Aquí en Génesis 17, cuando Dios vuelve a aparecer, establece un pacto, que más adelante vamos a ver el pacto de la circuncisión. Abraham tiene 99 años. Si hacemos las cuentas, ¿sí? Han transcurrido aproximadamente 24 años después de que Dios llamó a Abraham. 24 años de las promesas. Y a veces nosotros nos dicen algo y para la tarde queremos saber la respuesta inmediata, ¿no? Y queremos ya que se haga rápido. Pero bueno, van 24 años de proceso. Digan conmigo 24 años de proceso. Abraham está madurando, Abraham ha ido creciendo, Abraham ha ido avanzando en su relación con Dios, en su esperanza con Dios. Y es algo que hemos visto, ¿no? Su fe ha ido fortaleciéndose gradualmente. Y bueno, sus cuerpos ya 99 años de Abraham, Sarai tiene 89 años acá, pues sus cuerpos están lejos de cualquier probabilidad humana en cuanto a que se haga una realidad la promesa que Dios le había hecho. Ismael, por otro lado, crece como ese plan alternativo que nació precisamente de la impaciencia de Abraham. ¿Recuerdan? Ya lo hemos estado viendo, ¿sí? Bueno, y en este contexto
Dios aparece de nuevo. ¿Sí? Entonces, Génesis 17, repito, abre después de 13 años de silencio. Abraham ha convivido con el resultado de un arreglo humano, que es Ismael. ¿Sí? Ha aprendido de alguna manera a vivir con lo que produjo su impaciencia. Y cuando parece haberse acomodado a esa realidad, Dios vuelve a hablar. Vemos la intervención de Dios. Ahora, esto se vuelve un patrón en toda la Escritura. Sí, más adelante vamos a ver, pero Dios suele interrumpir al hombre justo cuando éste se acomoda en sus propios planes. Sí, no llega ni antes ni después, Él sabe cuándo intervenir en nuestras vidas. Moisés, después de intentar liberar a Israel a su manera, ¿recuerdan? Bueno, termina escondido en Madián. Recibe un llamado de nuevo desde aquella zarza ardiente en el desierto. Pero él ya se había acomodado, tenía 40 años después de que Dios le había hecho el llamado. Bueno, Dios le recuerda, ¿verdad?, que la liberación no dependía de él, ¿verdad? No depende de ti, Moisés, sino de mí. Y así son las intervenciones de Dios para con nosotros. David, después de cubrir su pecado con estrategias humanas, pues es confrontado por Natán, ¿recuerdan? Cuando nosotros vemos la narrativa de ese acontecimiento, no crean que fue de la noche a la mañana, pasaron años cuando fue confrontado David. Quizá David dijo, pues ya quedó como un desliz, ¿no? Tomé una mujer que no era mía, maté a su esposo, estoy criando ese hijo, y sí, se dieron cuenta 2, 3 personas, pero pues ya no pasó nada. Y no, el Señor vino e intervino en la vida y lo confrontó, ¿sí? Lo sacó de esa comodidad. Él ya se había acomodado en esa realidad, ¿sí? Pedro, ¿recuerdan? Cuando regresa a pescar después de fallar al Señor, regresa a hacer lo que sabía hacer, ¿no? Ser pescador de peces. Dios le había dicho, tú serás un pescador de hombres. Y vuelve a eso. Bueno, de nuevo, recibe la visita de Cristo resucitado desde la orilla y le dice, ¿en qué quedamos, compadre? Sí. Y bueno, así es, así sucede con Abraham también. Cuando ya él es resignado a vivir con aquello que él mismo produjo, Dios aparece para realinear su vida con su promesa. Le recuerda a Abraham, esto eres, ¿sí? Y lo primero que le dice es, yo soy, en hebreo, el Shaddai, camina delante de mí, que es el Dios Todopoderoso. Cada vez que Dios irrumpe los arreglos humanos, no lo hace para destruir al hombre, por supuesto, sino para restaurar su caminar. Siempre que Dios se presenta delante de nosotros, lo hace precisamente para poder reformar nuestro camino, para poder llevarnos hacia el lugar correcto. Sí. Y estoy seguro que la mayoría, si no es que todos, hemos experimentado eso. Sí. Si Dios no ha corregido tu andar, si Dios no ha corregido tu caminar, es porque Dios no ha llegado a tu vida. Sí. Así de sencillo. Pero nuestra vida se ve afectada sí o sí cuando el Señor se presenta delante de nosotros. Sí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diría alguien por ahí, ¿verdad? Y lo digo cada rato, siempre lo cito, pero es, hermanito, si el Evangelio no te ha cambiado, es porque el Evangelio no te ha llegado. Sí. Sí o sí el Señor viene a nuestras vidas para transformar nuestra forma de caminar, nuestra forma de andar. Entonces, yo soy el Todopoderoso. Esta revelación define el pacto. Sí. Define el pacto. El texto inicia así, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En el mundo antiguo, familia, las deidades paganas tenían poderes limitados. Sí. Es decir, estaba el dios de la lluvia, o dioses de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de la guerra, ¿no? Dioses locales, pero aquí Dios se presenta como el Shaddai de nuevo, ¿sí? Esta palabra, ahí hay una imagen que se lo pasé a Juanito, pero Shaddai proviene de la raíz Shad, que significa pecho, ¿sí? Y esto es una imagen de provisión, de suficiencia. También se asocia con la palabra Shaddad, que significa devastar, poseer poder irresistible. Es decir, Shaddai significa aquel que tiene todo el poder para cumplir lo que promete y sostener su promesa. Esto es bien interesante. Sí.
el que tiene el poder para cumplir lo que promete y sostener su promesa. Y suena un poco redundante, pero eso es lo que significa, el todopoderoso, ¿sí? No tiene limitantes. Y es profundamente significativo que en este punto de la narrativa bíblica Dios no se revele, por ejemplo, como Jehová Jireh, el que provee, o como Jehová Rafa, el que sana, ni como Jehová Shalom, el que da paz. No, porque la realidad es que Abraham necesita conocer al Dios que todo lo puede. Sí. Por eso Dios se presenta como el Shaddai, el Todopoderoso. Abraham no necesitaba conocer a un Dios que le podía ayudar un poco, que podría quizás ser posible. No, sabía que necesitaba aquel, ¿verdad? Dios lo sabía. Necesitaba el Dios que tiene el poder para cumplir sus promesas. Necesitaba encontrarse con un Dios que lo puede todo, porque la promesa que está recibiendo es humanamente imposible. Es imposible. Sí. Entonces, la matriz de Sarai está muerta. Abraham tiene 99 años, no puede producir un heredero. Las circunstancias gritan que la promesa es inalcanzable. ¿Lo vemos? Es inalcanzable. Entonces Dios le dice de nuevo, yo soy el Todopoderoso, yo soy el Shaddai. Camina delante de mí. Como si dijera a Abraham, lo que estás a punto de ver, ¿sí? No basta con que me conozcas como proveedor, sino tienes que conocerme como el Dios que pueda hacer posible tu realidad. Anda delante de mí. Esta palabra, andar delante de mí, caminar delante, la cultura hebrea significa vivir a la vista de Dios. Y es bien importante esto. Rendir cuentas, poner los pasos, bajo su mirada. No se trata de perfección absoluta, sino de integridad. Cuando le dice ser perfecto, la palabra bien podía definirse como integridad. Ser íntegro, de una sola pieza. Dios no le dice a Abraham, cree más fuerte, ¿se dan cuenta? ¿Sí? No le dice eso. Camina delante de mí. La fe bíblica no descansa en el echaleganismo. No descansa en eso. Es un caminar bajo la soberanía divina. ¿Sí? Es estar bajo la guía y la supervisión de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto se define en ser pastoreable, en ser dirigido, en ser guiado. Como decía el salmista ahí en el Salmo 23:3, guíame por senda de justicias por amor de tu nombre. Guíame. Sí. Y el problema, y aquí Dios confronta a Abraham, y también me confronta a mí, y espero que seamos confrontados todos, pero es que muchos llegamos a Dios con nuestros planes ya resueltos. Es decir, llegamos con un bosquejo de vida, todo completo, ¿verdad?, de lo que queremos, y simplemente nos presentamos delante de Dios y le decimos, Señor, bendice mis planes, porque son re buenos. Están tan bien construidos, mira, ya tengo mi vida resuelta, Señor, bendice esto. Sí. Y el asunto es que Dios le dice a Abraham, ¿sí? Y voy a ser redundante en eso, porque, ya hemos visto ese patrón en Abraham, ¿verdad? Que actúa sin consultar a Dios. Bueno, Dios le dice, camina delante de mí, bajo supervisión. Sí. Caminar delante de Dios no es traer nuestros proyectos terminados y pedirle que lo firme. Sí. Caminar delante de Él es poner los pasos, no los planes, bajo su dirección. Y eso es una diferencia abismal. Así que, dije el pastor Raúl, nada que ver, ¿no? Es abismal. Por tanto, la oración que agrada al Señor no es la de Dios bendice lo que yo quiero hacer, sino Señor, estoy a tu servicio. Sí. Espero ser útil. Señor, quiero ser instrumento en tus manos. Sí. Al final, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino somos de Él, ¿cierto? Entonces, Abraham intentó construir un futuro por su cuenta, quizás influenciado por la promesa de Dios, pero a su manera. El resultado, Ismael. Sí, ya hemos visto
este tema, ¿no? Semanas pasadas. Y ahora, antes de que Dios cumpla su promesa, lo primero que hace es corregir su postura. Sí. Camina delante de mí. Sí. No delante de tus ideas, no delante de tu lógica, no delante de tu urgencia, sino delante de mí. Y esta es una realidad, familia. Sí. Solemos vivir bajo esa filosofía. Sí. Y miren, yo lo he visto, sí, lo he visto muchas veces en la oficina con algunos de ustedes que llegan y dicen, ¿verdad? Mire, pastor, pues hice esto y pues al final estoy metido en una bronca, ¿no? ¿Qué hago, pastor? ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué no pediste consejo antes? No. Y miren, y no lo digo por manipulación o por una dirección controladora. Dios me libre de eso. Ustedes me conocen, no soy así. No me ando metiéndome en las vidas de ustedes y me resguardo mucho mis opiniones porque ¿qué importan mis opiniones? ¿Sí? Pero sí es importante el hecho de que seamos pastoreables. Sí es importante, familia. Repito, no por manipulación y por dirección controladora, sino porque buscar consejo es de sabios. La Escritura dice en Proverbios 11:14, en la multitud de consejeros hay seguridad. Sí. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Los planes fracasan por falta de consejos. Muchos consejeros traen éxito. Proverbios 24:5-6, la Nueva Traducción Viviente dice así, los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Sí. Entonces, la Biblia no presenta el consejo como una intromisión. ¿Sí lo vemos? Sino como una protección, como sabiduría, como prudencia. Repito, no como control, sino como cuidado. Es importante pedir consejo. Es importante. Sí, porque solemos ser así, y lo digo por mí, Llego y pídame pastor, un consejo para salir de la bronca. ¿Por qué no llegaste antes? O con algún hermano, ¿verdad? Sabio, temeroso del Señor. Brother, pues estoy hasta aquí. No metí una, ¿no? Las 4, así. Me hubiera gustado estar, a mí me ha tocado que mi pastor me haya respondido, ¿cómo me hubiera gustado estar antes de que hayas tomado esta decisión? Y yo así con el dedito así apenas, ¿no? Pero bueno, en el caso de Abraham, lo hemos visto. Se había convertido en un patrón en él. Tomar decisiones sin consultar a Dios. Y ciertamente Dios lo había librado. Y ciertamente Dios ha resguardado su pacto. Y ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, no es como Dios quiere que nosotros caminemos. Sí. Camina delante de mí, bajo supervisión. Sí. Sé pastoreable. Sé fácil de conducir. ¿Recuerdan cómo Dios se expresaba del pueblo en el desierto? Del pueblo de Israel. Un pueblo necio, difícil de conducir. Miren, hay personas que están a una llamada de atención para irse de la iglesia. Y no porque la llamada de atención sea severa, sino porque no conciben la reprensión. Les cuesta recibir corrección. Les cuesta decir, eso no está bien. Y eso es lamentable. Porque la realidad es que nuestra vida en Cristo estará llena de correcciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos falibles. Porque estamos en un proceso. Porque estamos aprendiendo como Abraham. Como Abraham. Y el Señor nos llama también a nosotros y nos dice, camina delante de mí.
Sé pastoreable. No tomes decisiones antes de tomar consejo. Sí. Ten cuidado. Sé sobrio. Sí. No seas impulsivo. Entonces, de nuevo, Dios nos dice, camina delante de mí. Consulta primero, pregunta primero, discierne primero, sométete primero, sujétate, busca consejo, espera. ¿Cuántos años dijimos que Abraham había esperado la promesa o hasta este momento había esperado la promesa desde que Dios lo llamó? ¿Cuántos años? 24 años. 24 años. Imagínense ver su cuerpo deteriorarse. Seguramente le dolía la espalda, le rechinaban las rodillas, ¿no? Ya le dolían las cervicales. Sí. Decía, Señor, ¿cómo? ¿De qué manera? Humanamente cada vez era imposible. Entonces, pero bueno, viene esta declaración contundente. Yo, dice el Señor, yo multiplicaré en gran manera tu descendencia. Sí. No es un pacto nuevo, es el mismo pacto, pero ahora mucho más profundo. Hemos visto cómo el pacto se va revelando poco a poco. ¿Sí? Primero lo llama, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y luego le pone el ejemplo de la arena y luego le dice las estrellas, pero como que va en abonos, ¿no? Miren, Dios sabe por qué. De nuevo, no es un pacto nuevo. Sí, es el mismo pacto con mayor claridad. Es el mismo pacto de Génesis 12, es el mismo pacto de Génesis 15, pero aquí Dios lo amplía. Cuando Dios le dice a Abraham, te multiplicaré en gran manera, en hebreo aparece una construcción intensiva. Si me ayudas con eso, Juanito. La palabra aquí, esta frase es arve, con H al principio y una y la otra sin H. Literalmente es multiplicar multiplicando. Sí. Y es una forma enfática en el hebreo que no solo promete una multiplicación, sino la multiplicación que proviene exclusivamente de la intervención divina. ¿Sí? Es decir, te multiplicaré multiplicando porque hasta el sol de hoy se sigue multiplicando la herencia de Abraham. Y se cumple esta promesa, se cumple esta palabra. No era una cuestión natural, sino sobrenatural. Sí. Y este es un eco deliberado de Génesis 1. Esta frase hace el eco del lenguaje creador de Génesis 1, cuando Dios habló vida en un mundo vacío. Produzcan, fructifiquen, multiplíquense, llénese la tierra. En Génesis 1 Dios crea vida donde no había nada. Ahora en Génesis 17 Dios está anunciando que hará exactamente lo mismo. Crear vida donde no hay posibilidad humana para que haya vida. Sí. La matriz de Sarai estaba cerrada, el cuerpo de Abraham estaba debilitado, la edad está en contra de ellos, la biología en contra de ellos, la lógica en contra de ellos, y en este escenario imposible Dios declara, te multiplicaré en gran manera. Multiplicar multiplicando. Suena raro para nosotros, ¿no? Es como si dijera, voy a producir vida de donde ustedes no pueden producir nada. Abraham no producirá un linaje por su cuerpo, sino será el poder de la palabra de Dios. Y esta es la esencia del pacto. Sí. Es decir, la descendencia prometida no surgirá por la capacidad humana, sino por la proclamación de la palabra de Dios. Sí. Pablo lo explica así. Se los leo en Romanos 4. Dice el apóstol Pablo, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son
como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Creyó, abrazó. ¿Sí? Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Es decir, su fe va creciendo, se va fortaleciendo, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién es poderoso para hacer todo lo que había prometido? ¿Abraham o Dios? Dios. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham no engendrará un pueblo por su fuerza, ni por su vitalidad, ni por su habilidad, sino porque Dios habló y él creyó. Si nosotros nos echamos un vistazo a Hebreos 11, en esta lista de héroes de la fe, como lo pone Valera 60, nos vamos a dar cuenta que todos esos hombres tienen algo en común. Y no es su virtud ni su supercapacidad humana. De hecho, todos ellos son pecadores. Y si vemos sus vidas, todas, la Biblia expone su pecado. Pero, ¿qué tienen en común? ¿Por qué están ahí? Porque le creyeron a Dios. Porque le creyeron a Dios. Porque abrazaron lo que Dios dijo, a pesar de sus circunstancias adversas. Sí. Entonces, la vida del pacto no nace del vigor humano, sino del poder de la palabra de Dios. La multiplicación prometida no es biológica, es teológica. Sí. No es genética, es profecía. No depende del cuerpo de Abraham, sino del Dios que lo creó. Y luego en el versículo 3 dice, y no se llamará Abraham, sino Abraham. ¿Sí? Dios sella la identidad antes de entregar la promesa completa. ¿Sí? Abraham significa padre enaltecido. Abraham significa padre de multitudes. ¿Sí? Y es importante notar lo siguiente. Abraham sigue sin tener hijos de Sara, y Dios le cambia el nombre a padre de multitudes. Sí. Entonces, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham y lo llama Abraham, está haciendo algo más que ajustar una etiqueta. Es decir, Dios no cambia nombres solamente para adornar la historia. Dios cambia nombres para alinear identidades con propósitos eternos. ¿Sí? Por eso es tan contundente decir, antes de ver el cumplimiento, Abraham debía vivir con la identidad correcta. Porque en la Biblia el nombre revela lo que eres, lo que Dios dice de ti, y también define el llamado o el propósito que has de cumplir. No es solo un título, sino tiene que ver con una misión. Porque identidad define propósito. Sí. Y esto ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Sí, es una frase que utilizo mucho. Y tiene que ver con esto, porque lo que hacemos define lo que somos. ¿Sí? Se oye medio feo, pero se entiende, es cuestión de naturaleza. El perro ladra, ¿por qué? Sí. Porque es perro, ¿no? El gato maulla, ¿por qué? Porque es su naturaleza. Sí. Bueno, nosotros somos lo que somos y hacemos lo que hacemos por nuestra naturaleza. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Sí. Entonces, la identidad define propósito.
Dios no espera que Abraham tenga multitudes para llamarlo así. Dios le da el nombre antes de ver el fruto. ¿Por qué, familia? Bueno, de nuevo, porque la identidad correcta prepara el corazón para el propósito correcto. En otras palabras, Dios no espera que Abraham vea la promesa para llamarle padre. Dios lo llama padre para que pueda vivir conforme a la promesa. Sí, la identidad que Dios da es la plataforma para el propósito que Dios cumplirá en cada uno. ¿Por qué? Porque es Dios y solo Dios es quien llama las cosas que no son como si fuesen. Y esto es importante. Sí. De repente yo he escuchado, ¿no?, a gente que llamamos las cosas que no son como si fuesen. Nosotros no llamamos las cosas que no son como si fuesen. Es Dios. No tenemos nosotros ese poder. Dios sí. Sí. Tiene el poder de crear, dice el autor de Hebreos, que por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas. Sí. Su poder activo, ¿verdad? Entonces, Dios obra así en toda la Escritura. A Gedeón lo llama varón esforzado. Y estaba escondido, ¿verdad? Allá en el lagar, ¿recuerdan? Y lo llama, hey, varón esforzado. Y estaba temeroso, tenía miedo. Sí. Pero Dios estaba hablando con propósito. ¿Sí? A Pedro lo llama roca o piedra, insinuando firmeza y templanza, cuando todavía era impulsivo e inestable. ¿Sí lo vemos? Pero Dios estaba dando propósito. A los creyentes los llama santos, aun cuando estamos siendo santificados. Estamos en un proceso, que es una realidad. Pero Dios nos llama santos, apartados para Él. ¿Sí? Por tanto, la identidad, y esto es importante, no nace del desempeño, nace de lo dicho por Dios. Sí. Y cuando la identidad viene de Dios, de nuevo, abre el camino al propósito. Abraham debía verse como Dios lo veía, no como su realidad lo definía, porque mientras él seguía viendo a ese Abraham, un anciano decrépito, con una esposa estéril, seguía viendo una promesa imposible. Pero cuando Dios lo llama a Abraham, lo está invitando a caminar conforme al propósito el cual Él ha llamado, ese propósito que hará posible lo imposible. De nuevo, lo invita a caminar delante de Él. Sí. Y muchos de nosotros vivimos limitados porque seguimos operando desde una identidad equivocada. Por un lado, hay quienes siguen viendo sus fracasos, quienes siguen viendo su pasado, sus heridas, siguen definiéndose por sus fallas, por lo que quizás no han visto, no han palpado y que están esperando. Pero también hay quienes tienen una identidad por sus méritos, por sus logros, por sus ganancias humanas. El asunto es que Dios nos llama hijos no por quienes somos, no por nuestra condición. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame. Y mucho menos para que nos ame más. Sí. No aplica así. Dios te llama hijo. Sí. Porque Él quiere. Porque así es. Sí. Ahora, eso es importante. Si Dios te llama como hijo, vive como tal. Ayer exhortaba un poco a los jóvenes, los desafiaba y les hacía la pregunta: ¿cuántos de aquí se identifican como cristianos? Y todos levantaron la mano. Dijeron: ¿te identificas como cristiano? Sí. Decía: bueno, ¿y por qué muchas veces actúas, haces, te comportas y vives como si no fueras? Hay una incongruencia. Si nos decimos hijos de Dios, actuemos como tal. Si Dios te llama santo, camina como tal. Si Dios te ha amado, bueno, no vivas intentando que te ame más, porque no se trata de eso. Ya no puede definirte tu pasado, ya no puede definirnos nuestras heridas, ya no pueden definirnos lo que antes experimentábamos, no más. Por eso es tan importante conocer a Dios y entender cómo es que Él opera. Porque el reino de Dios, la identidad en el reino de Dios, la identidad siempre antecede el propósito. No podemos caminar como hijos si no hemos entendido que lo somos.
Es imposible. Sí. Dice el verso 6, te multiplicaré, reyes saldrán de ti. La promesa toma dimensión mesiánica aquí. Sí. Aquí la promesa se expande, no solo hijos, no solo un pueblo, sino reyes, y no cualquier linaje real. De Abraham vendría David, de quien vendría el Mesías, Jesucristo nuestro Señor. Génesis 17 es parte del canal del protoevangelio que encontramos allá en Génesis 3:15. Sí. Dios prepara la línea de la simiente que finalmente aplastará a la serpiente. Sí. Estableceré mi pacto, dice el Señor, por todas sus generaciones. Un pacto eterno con implicaciones eternas. ¿Sí? Y el pacto aquí es importante. Es eterno y es bilateral. Bilateral en relación, pero es unilateral en cumplimiento. ¿Sí? Va de nuevo. El pacto aquí es eterno y es bilateral en relación y unilateral en cumplimiento. Es decir, Abraham falló. Israel falló, sí, pero Dios no. Es decir, hay una responsabilidad en nuestra relación con Dios. Sin embargo, el pacto se cumplirá sí o sí. Su promesa de salvación es sí y amén. ¿Por qué? Porque está fundamentado en Él. Sí. Y aquí una vez más vemos esa gracia operando. Sí. Pacto bilateral en relación. Es decir, hay dos partes que se relacionan. Dios, en este caso Dios y Abraham y su descendencia. La relación del pacto implica caminar delante de Dios, obedecer, vivir bajo su mirada, corresponder a su llamado, mantener comunión. Dios llama a Abraham a vivir como parte de ese pacto y Abraham debe de responder. Es decir, hay una interacción, hay una relación mutua, hay un compromiso relacional. Y esto es bilateral. Dios dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Hay dos partes involucradas en la comunión del pacto. ¿Lo vemos? Hay una relación, Dios nos llama a relacionarnos con Él y hay una responsabilidad en eso. Necesitamos responder a ese llamado. Dios nos llama porque es un Dios personal. Y no solamente nos llama, hey, pon atención a lo que te voy a decir. No, nos llama, deleítate en mí, deleítate en mi presencia. Por otro lado está el pacto que es el mismo pacto, pero es unilateral en cumplimiento. Aunque dos personas participan en la relación, solo una garantiza que la promesa se cumpla. Sí. Abraham, de nuevo, puede fallar y falló. Israel puede desviarse y se desvió. Los descendientes pueden romper la comunión. La rompieron. Pero el cumplimiento del pacto no depende de la fidelidad humana, sino de la fidelidad de Dios, que juró por sí mismo que ese pacto se mantendría, por cuanto es un pacto eterno. Y de nuevo, no es un pacto, y esto es importante, es un pacto perpetuo a Abraham y a los hijos de Abraham. ¿Sí? No estamos hablando acerca de judíos ni de hebreos. Estamos hablando de hijos de la fe. ¿Sí? Eso es importante. Por eso Dios dice en Génesis 15, cuando, recuerdan, pasa por alto y duerme Abraham y camina entre los animales partidos, dice, yo cumpliré. Yo cumpliré. Abraham estaba dormido. Y ya lo explicamos cuando estuvimos en Génesis 15. El hombre no participa en el cumplimiento. Dios lo asume completamente. Sí. Ahora, ¿qué significa esto teológicamente? Bueno, la relación del pacto puede experimentar ciertamente altibajos según la respuesta humana. Pero la promesa de pacto nunca será en riesgo porque no procede del hombre. Nosotros no podemos mantener eso. Sí. La obediencia del hombre afecta la intimidad, pero no el pacto. No así. Porque es por gracia. Es decir,
para que me puedan entender un poquito más, ¿sí? ¿Abraham fue fiel del todo? Falló. ¿Y por qué Dios no lo desechó? ¿Israel fue fiel del todo? Y Dios no lo desechó. Dios mandó a su Hijo, ¿verdad? Nos llama. ¿Y nosotros como iglesia somos fiel del todo? ¿Y Dios nos desecha? Él cumplió, Él dijo que vendría su Hijo, vendría el Mesías. Sí. Aun cuando el pueblo no se mantuvo fiel a Dios, Dios sí se mantuvo fiel a su pueblo. Y es bien interesante porque precisamente ahorita leíamos, ¿no?, al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo identifica y relaciona directamente a nosotros los gentiles como hijos de Abraham. Porque compartimos la misma fe de Abraham. Esa es la promesa. Se cumplió la promesa. Y no sé ustedes, pero para mí eso es una bendición. Y no significa que hay, o sea, no es como China libre, pues. No es como que, pues, no. Mire, hace rato platicaba con Pedro de eso, ¿no? Pero el asunto es es que el que es redimido, el que se sabe salvo, el que ha entendido que no tiene salvación fuera del Señor y que se le ha otorgado un perdón por gracia y se le ha dado la oportunidad de poder relacionarse con su Creador y que podemos presentarnos delante de Él no por nuestras obras, porque cuando vemos nuestra condición entendemos que no hay nada que podamos ofrecer. Y lo más lindo y lo más puro que puede proceder de nosotros, como dice el profeta, citado por el apóstol Pablo también, es como trapo de inmundicia. Es decir, ¿qué le puedo ofrecer al Señor? ¿Qué me alcanzará para poder presentarme como justo delante de Dios? Nada. Y entiendo que fue el hecho de que Él pagara el precio, tomara mi lugar en la cruz. Sí. Bueno, es inconcebible que alguien que ha entendido esto viva. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios: no vuelvan a ser esclavos de lo que Cristo ya los libertó. No regresen a su vieja manera de vivir. Cristo ya los libertó. Somos nuevas criaturas en Él. Entonces, repito, la relación del pacto puede experimentar altibajos, es decir, la relación con Dios se puede ver afectada por nuestra desobediencia, sí, porque hay momentos complicados, porque somos humanos, porque somos falibles, porque aun cuando hemos sido redimidos, como lo hemos mencionado ya en otras ocasiones, ciertamente el corazón está dispuesto y está a los pies de nuestro Maestro, pero esta carnita no ha sido redimida. Y sigue resistiéndose a la piedad. Por eso el apóstol Pablo dice: no anden conforme a la carne, sino anden conforme al Espíritu, para que el fruto del Espíritu Santo sea evidente en ustedes. Somos poco pacientes, no hay templanza y todo lo que tiene que ver con el fruto, porque alimentamos más la carne que el Espíritu. Pero Dios es paciente para con nosotros. Y su Espíritu Santo nos dice: hey, regresa, camina delante de mí, camina delante de mí. El pacto continúa incluso cuando el hombre falla, porque Dios no falla en sí mismo, por cuanto juró por sí mismo. El hombre puede desobedecer, pero no puede descalificar la fidelidad de Dios. No podemos frustrar sus propósitos. ¿No? Por eso el pacto es seguro. Por eso es un Dios digno de confianza. Sí. Porque su cumplimiento no descansa sobre la arena del corazón humano, sino sobre la roca firme de un Dios todopoderoso. Sí. Por eso Dios nos invita a una relación diaria, que es bilateral. Pero nuestra seguridad no depende de nuestra perfección, de nuevo, sino de su fidelidad. Sí. Entonces nuestro caminar puede temblar, pero su pacto nunca temblará. Sí. Podemos fallar, pero Él siempre estará firme en su promesa. Dice: seré tu Dios y el de tu descendencia. ¿Cómo voy en tiempo? Ok.
El centro del pacto, de nuevo, tampoco es la tierra, no es una cuestión geográfica, sino tiene que ver con relación. Antes de la tierra, antes de las naciones, antes de reyes, la esencia del pacto es yo seré tu Dios. Y esto es un lenguaje nupcial, personal, íntimo. Yo seré tuyo. Sí. En la cultura de Abraham, en ese contexto, los dioses eran distantes. En Mesopotamia, por ejemplo, en Canaán, en Egipto, la vida religiosa funcionaba así. Los dioses estaban lejos, no convivían con las personas, no amaban a los humanos, apenas los toleraban, siempre estaban airados, no buscaban una relación, buscaban tributo, temor. Su interés principal eran ser alimentados y eran ser aplacados porque estaban enojados con los seres humanos. Así es como el hombre concibe a los dioses, ¿sí? Para los pueblos paganos, un Dios cercano no existía. Pero el Dios que se le presenta a Abraham, le dice, yo estaré contigo, yo seré tuyo. Sí. Eran dioses caprichosos, cambiaban de humor. Hoy podían bendecir, mañana podían destruir sin razón aparente. Los rituales eran intentos desesperados de adivinar cómo agradar a un Dios inestable. No había seguridad, no había fidelidad, no había promesas. Eran dioses territoriales, un Dios dominaba un área, una ciudad, un monte específico. El Dios de la colina, el Dios del valle, el Dios del río, el Dios del sol, el Dios de la fertilidad. Si una persona cruzaba de territorio, dejaba atrás a ese Dios y entraba a un dominio de otro Dios. Así era como pensaban, ¿sí? Entonces, no eran dioses personales. En contraste, el Dios de Abraham es totalmente distinto. En ese mundo saturado de deidades distintas, ¿sí? Dios se revela a Abraham como el Dios de pacto, el Dios que se acerca. Y siempre ha sido así. El Dios que habla, el Dios que inicia la relación, que promete presencia, que asegura pertenencia, que no cambia, que camina con su pueblo, que asegura el pacto en sí mismo, que perdona, que es paciente. Un Dios que hace alianza, no exige sometimiento temeroso, sino que entra en pacto, es decir, construye una relación formal, comprometida y eterna. Y no estamos dejando a un lado el temor al Señor, por supuesto que no. Pero no es la base de la relación, sino el amor. ¿Sí? Un Dios pagano jamás haría un pacto con el ser humano. El Dios de Abraham sí. Dios se vincula personalmente. No ofrece un favor esporádico, no actúa desde la distancia, se declara Dios de Abraham. De nuevo, seré tu Dios. Y ese lenguaje implica intimidad, pertenencia, cercanía. Es Dios diciendo, yo te tomo como mío y me doy a ti. Abraham ya se había equivocado. De nuevo, Abraham, ¿dónde está el Adrián? También el Adrián. No vino el Adrián. Abraham no se ha portado a la altura. Pero Dios sí. El Señor se ha mantenido. Y esto es incomparable. Esto es incomparable. Dios no es territorial. Es soberano sobre todo lugar. Abraham vivía en Ur, Harán, Canaán y Egipto. Y Dios estuvo con él en todos lados. Ha estado con él en todo su proceso, en cada sitio. Porque Dios no está ligado a un terreno, está ligado a la persona. Y siempre ha sido así. El apóstol Pablo dice a los Corintios, recuerden que vosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Un Dios personal. Sí. Así como en la cultura de Abraham los dioses eran distantes y caprichosos, hay muchos creyentes que tienen una visión pagana respecto a Dios. Van a la iglesia o vienen a la iglesia y ven a Dios como lejano. Lo imaginan cambiante.
Oran sin confianza. Piensan que su favor depende de su rendimiento, de sus virtudes. Temen que los abandone cuando fallan. Me porté mal, la paloma se va y bajan los cuervos. No, me porto bien, los cuervos se van y baja la paloma. Hay quienes piensan así. Es una idea muy equivocada del Dios de la Biblia. Ese no es nuestro Dios. No. Piensan que, repito, que su favor depende de lo que nosotros hacemos, ¿no? Temen que Dios los abandone cuando fallan. Pero el Dios que se le reveló a Abraham, Él no cambia. Es Dios que hace pacto, es el Dios que permanece fiel, es el Dios que camina con los suyos, que promete pertenencia, el Dios que dice: yo seré tu Dios, mi Dios. Pregunta obligada: ¿es tu Dios? ¿Lo ves como tuyo? ¿O lo ves como el Dios? Perfecto, soberano, todopoderoso, bueno, pero es el Dios. Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él de esa manera, que podamos decir: eres mío, es mi Dios. Sí. Y bueno, la promesa aterriza en lo concreto, ¿verdad? Ya voy entrando. ¿Me ayudan? ¿Me ayudas con el piano? Todavía no termino, pero para que crean que sí, ¿no? Justo, ¿verdad? Justo cuando Abraham es extranjero, justo cuando no posee nada, sí, cuando Dios le dice: te daré como posesión perpetua. Todo esto. Dios habla de futuro, ¿verdad? A un hombre que solo ve imposibilidad. Abraham y Sarai, hasta este momento, que todavía no le cambia el nombre a Sara, lo vamos a ver más adelante, son un recordatorio viviente de que lo que es posible, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Sí. Dios hace pactos con quienes caminan con Él, no los perfectos. Sí. Camina delante de mí y sé perfecto. Habla de integridad. De nuevo, sé pastoreable, sé dócil, pide consejo, sujétate. El Shaddai, el Dios Todopoderoso, se revela aún a Abraham cuando Abraham mintió, dudó, se adelantó al plan de Dios. La gracia no se da al impecable, sino al que permanece caminando delante del Señor. Ahora, de este pacto con Abraham nace Cristo. Es la esperanza final. Y es bien interesante ver a Jesús en cada narrativa, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto al Señor? Desde el principio, desde Génesis 1. No somos herederos por sangre, sino por fe, como dice Gálatas 3:7. Sí. El pacto se cumple plenamente en Cristo, quien nos da acceso al Dios que dijo: seré tuyo, seré tu Dios. Sí. Familia, el Dios Todopoderoso sigue hablando, sigue invitándonos a caminar delante de Él. Sí. Génesis 17, lo que hemos visto es la historia de un Dios que se revela, es un Dios que nos llama, que nos transforma, que promete, que nos acompaña, pero sobre todo que cumple sus promesas. Y lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo la fidelidad de Dios y vamos a seguir viendo la necedad del hombre. Después de que pasemos la historia de Abraham, veremos a Isaac, veremos a Jacob y seguiremos viendo necedad en el hombre, vez tras vez, y Dios
vuelve y les dice: aquí estoy, camina delante de mí, endereza tus pasos. Pero Él permanece fiel, y lo vamos a ver. Es la historia nuestra, es nuestra historia. Sí. Por eso es que nuestra relación no depende de nosotros, sino de lo que Dios ha hecho. Sí. Nosotros, nuestra responsabilidad, nuestro enfoque, ¿sí?, es relacionarnos con Él. Entonces llevaremos fruto. Permanece en mí y yo en ti, y llevaréis fruto. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Permanece en mí y en mis palabras, así como yo permanezco. El foco no es el fruto, permanecer en Él. ¿Sí? No tenemos que preocuparnos si se ha de cumplir su promesa o no. Tenemos que verlo como es una realidad. Si somos de Él, es una realidad. No tenemos que preocuparnos por mantener esa promesa viva. Esa ya está. Nuestro foco es mantenernos en nuestra relación con Cristo, disfrutar su relación, y nuestra vida se verá afectada, sí o sí. Sí o sí. Quizás hoy te encuentras como Abraham, con promesas que parecen tardar, con silencios entre capítulos, con cansancio en el alma, imposibilitado físicamente. Pero ese es el escenario en el que a Dios le gusta intervenir. Siempre. Quizá nuestra realidad contradice lo que Dios te dijo, o me dijo, y no estoy hablando de irás a las naciones, promesas de seguridad, de esperanza, de fe. No lo sé por lo que estés pasando. Lo que sí sé es que Dios ha de cumplir todo lo que promete, y que todo pasará. Tu dolor pasará, tu enfermedad pasará, tu angustia pasará, todo pasará. Pero el que permanece en Él y su palabra, este permanecerá para siempre. Esa es una realidad. Sí. Esa es nuestra realidad. Y no podemos cambiarlo eso. Sí. El Dios que nos habló ayer no ha dejado de ser el mismo. Sí. No se rompe sus promesas. Su palabra no se anula. Su fidelidad no se detiene. Y Él vuelve a decir: anda delante de mí, que yo soy tu Dios todopoderoso. ¿Sí? ¿Oramos? Y damos gracias a Dios. ¿Se entendió? Porque ya como que la pastilla a la mitad me hizo efecto y... Gracias, Señor, por tu palabra. Necesitamos conocerte más, Señor. Estamos tan limitados, somos tan pequeños, pero en tu palabra nos das lo necesario, Señor, para poder descansar. Tu Espíritu nos guía, Señor, por esas sendas de confianza y de paz. Nuestra humanidad se aflige, nuestra carne, Señor, se aflige y tiende a querer apresurarse, pero tu Espíritu, Señor, nos ayuda. Danos, Señor, lo necesario para poder mantenernos delante de ti. No podemos descansar, Señor, en nuestras posibilidades, porque hay fragilidad en nosotros. Somos débiles humanamente hablando. Por eso es que venimos a ti, Señor, y te rogamos y te pedimos: danos lo necesario, danos la gracia para caminar en rectitud. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que alumbra nuestro caminar, es tu palabra la que nos guía. Gracias, Señor. A
ti sea la gloria, Padre, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén.